Hola, bienvenidos a la ya cuarta clase del seminario Interfaces Sintácticas. Como pueden ver en el título, hoy vamos a seguir discutiendo el fenómeno de las islas, pero ya no lo vamos a hacer desde una perspectiva puramente descriptiva, puramente, digamos, de ver datos. Hoy vamos a estar intentando abordar la pregunta que, bueno, titula la clase de hoy. ¿Es posible una teoría de las islas? Vamos a tener esta pregunta siempre como una especie de background. Y alerta de spoiler, la respuesta va a ser no, al menos por lo que sabemos hoy en día acerca de las islas. No es que las islas no sean sistematizables, el problema es que aparentemente resulta imposible, o al menos no se nos ocurrió una idea lo suficientemente buena como para unificar todos los fenómenos de islas bajo una única explicación. Pero bueno, esa es básicamente el background de la clase de hoy. Podemos unificar todos los fenómenos de islas o tenemos que ofrecer distintos abordajes para distintos tipos de islas. Um, Algo importante que tienen que tener en cuenta en la clase de hoy es que lo que vamos a tener, lo que vamos a ver es una selección bastante, si se quiere, caprichosa de eh, las perspectivas teóricas que intentan explicar las islas. ¿Qué quiere decir una perspectiva caprichosa? Voy a presentar básicamente las teorías más conocidas, las más clásicas, las que como estudiantes y como lingüistas deberían conocer o estar al menos familiarizados con básicamente de qué va la teoría. Eso no implica que lo que vamos a ver hoy sea un pantallazo exacto, preciso acerca de qué se hace hoy en día en el estudio de las islas. Crucialmente vamos a dejar de lado un montón de cosas que vamos a terminar abordando en las unidades 3 y 4, sobre todo en la 3, que son abordajes no sintácticos al fenómeno de islas. ¿Ok? Um, Hay muchos abordajes hoy en día, sobre todo para el fenómeno de islas débiles, que no se basan en primitivos teóricos sintácticos como los que vamos a estar discutiendo hoy, sino que se basan en cuestiones más bien de o A, estructura informativa, o B, cuestiones de presuposición, o bueno, otros aspectos semántico-pragmáticos. Bien. Ah, Bien, esa es la aclaración que quería darles antes de empezar con el contenido real de esta clase. Que no por escuchar esta clase y entender los contenidos de esta clase van a saber qué se hace hoy en día con respecto a las islas, pero van a tener una buena idea de cuáles son los problemas centrales de las teorías que, bueno, de las principales teorías que surgieron en el marco de la gramática generativa. Um, Mi idea es que a partir de lo que discutamos hoy, ustedes puedan leer, abordar por ustedes mismos abordajes teóricos más contemporáneos y más sofisticados, si se quiere, que intentan resolver los problemas que vamos a discutir hoy. Que es exactamente lo que espero que hagan cuando tengan que realizar la presentación de artículos. Ustedes van a tener que presentar un artículo y muchos de esos artículos van a lidiar con cuestiones o van a desarrollar cuestiones que mencionamos en la clase de hoy. Bien. O sea, la clase de hoy intenta hacer una especie de base para que ustedes puedan desarrollar investigación por ustedes mismos. Bueno, empecemos. Asumo que en algún momento de la vida escucharon mencionar la condición de subyacencia, que es una condición ya bastante famosa que se postula en gramática generativa para explicar las restricciones sobre el movimiento. No requiere mucha introducción porque realmente es difícil no haber escuchado antes hablar de la condición de subyacencia si son estudiantes de letras avanzados en la carrera en el área de lingüística. Pero bueno, para aquellos que no la conocen, la condición de subyacencia es una condición que restringe el llamado movimiento a barra. Y creo que esta es la primera vez que utilizamos el término movimiento a barra, así que vale la pena explicar qué es. La idea es que hay dos tipos de movimiento, y esta es una distinción puramente tipológica para digamos, distinguir dos tipos de movimiento que tienen propiedades distintas. ¿Ok? No es que se basen en principios teóricos distintos, todo esto funciona a nivel de agree de la misma manera, pero básicamente la diferencia está en cuanto a qué rasgos son los que motivan el movimiento y a qué posiciones se realiza el movimiento. Lo que se conoce como movimiento A, sin la barrita esa, sin el prime, es movimiento a posiciones argumentales
que se da por requerimientos de rasgos phi. Ustedes recordarán que en algún momento dijimos que los rasgos phi son rasgos como caso, número, persona y en ciertas lenguas, género. Cada vez que tengamos movimiento para que algún núcleo evalúe estos rasgos, vamos a estar hablando de movimiento a movimiento argumental. Y como ustedes ya vieron en clases pasadas, este movimiento, al menos en español, es típicamente a la posición de especificador del núcleo de tiempo. En otras lenguas vamos a tener movimiento a que se da a posiciones de objeto, y algunas personas dicen que eso también existe en español en algunos casos, pero no vamos a discutir ninguno de ellos en este curso. Movimiento a entonces es movimiento a posición de sujeto prototípicamente. Y esto lo vamos a oponer a lo que se conoce como movimiento a barra, que es movimiento a posiciones no argumentales, dada por rasgos, por ejemplo, rasgos WH, valores de foco, valores de tópico, cuestiones relacionadas con la estructura informativa, con valores del discurso, típicamente movimiento a la posición de especificador del complementante. Bien. Esto se conoce como movimiento a barra, dije, y el más prototípico de los movimientos a barra es el movimiento WH, que es el que realiza las frases WH. Pero también vamos a tener movimiento WH con pronombres relativos, por ejemplo, para formar cláusulas relativas. Cuando el pronombre relativo se mueve al frente de la cláusula relativa, ese es un tipo de movimiento WH muy similar al movimiento de las interrogativas. También vamos a poner en esta clase el movimiento por cuestiones de foco, cuando un constituyente se interpreta como foco, lo ponemos al principio de la oración y le asignamos el acento enfático. A Juan le di el libro, por ejemplo. Y también, también se da en movimientos dados por requerimientos de tópico, ¿bien? Tipo dislocación a la izquierda. Bien, esa es la distinción de la que tienen que estar al tanto. La idea es que la condición de subyacencia restringe este tipo de movimiento, el movimiento a barra. Bien, esto es se quiere el dominio empírico de la condición de subyacencia en términos actuales. En el momento en que Chomsky postuló la condición de subyacencia, que lo hace entre dos artículos en el 73 y uno en el que refina la cosa en el 77, él habla de movimiento de MPs versus otro tipo de movimiento. Bueno, es terminología que ya no se emplea, pero es importante que conozcan la distinción para entender de qué estaba hablando Chomsky. La idea de la condición de subyacencia es que nos explique cómo funcionan las islas o por qué existen las islas. ¿Qué es lo que hace a las islas islas? ¿Por qué desde ciertos constituyentes yo no puedo extraer algo? ¿Qué es lo que hace a las islas especiales para introducir restricciones sobre la aplicación del movimiento a barra? Y la idea, que es lo que tienen acá en 1, es que lo que va a suceder es que vamos a tener una estructura como la que tienen ahí en rojo, donde tenemos, si se quiere, un punto de llegada y un punto de partida para el movimiento. En este caso queremos mover delta hacia alfa. Y lo que no podemos hacer es mover delta hacia alfa por sobre dos categorías, dos nodos en nuestro árbol sintáctico, beta y gamma, si estos nodos beta y gamma cumplen con una cierta condición, que es la de ser nodos límites, traduje yo acá. El término en inglés es bounding nodes. También pueden encontrar esto como nodos cíclicos. La idea es que no puede haber más de dos nodos con cierto tipo de propiedad. Bien. Esa es la intuición. En el modelo de subyacencia, esta propiedad no es muy compleja, por suerte. Podemos definir fácilmente qué define estas categorías que funcionan como barreras para el movimiento. Y la definición es básicamente que tienen que ser cierto tipo de categorías. En la terminología tradicional de esos años, esas categorías son el nodo S y el nodo NP, que en la terminología más actual es un TP finito. O sea, básicamente, si tenemos un TP de un núcleo T con rasgos phi conjugados, digamos, esto va a ser un bounding node para el movimiento. Esto va a ser un primer nodo límite para el movimiento. Y el otro nodo límite va a estar dado por, lo pongo acá arriba,
el techo, digamos, la capa superior de un sintagma determinante de un DP. ¿Okay? Yo cuando mueva fuera de un DP voy a estar cruzando un nodo límite. Bien, o sea que tenemos dos nodos límites en la nomenclatura actual, el nodo TP de una oración finita y el nodo DP de, bueno, cualquier DP. Bien, la idea es que el movimiento a barra, el movimiento por ejemplo de un elemento interrogativo, de una frase interrogativa, no puede cruzar dos de estos elementos a través de una única operación de movimiento. Noten que lo que acabo de decir es lo crucial acá. No podemos cruzar dos de estos nodos a partir de una única instancia de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros árboles nosotros no podemos tener configuraciones en las cuales tengamos nuestros nodos límites, por ejemplo un TP y un DP, este es solamente un ejemplo, y movamos un constituyente por sobre estos dos nodos límites. Y eso no se puede hacer. No podemos mover nuestro constituyente sobre dos nodos límites. Lo que sí vamos a poder hacer es, si se quiere, mover nuestro constituyente por sobre uno de los nodos límites, sobre el nodo límite gamma, que habíamos dicho que era un DP, como en nuestro ejemplo abstracto. Podemos extraer un elemento desde un DP. Este elemento puede estacionarse, si se quiere, en una posición intermedia entre ambos nodos límites. Y desde esta posición intermedia yo puedo volver a cruzar un nodo límite y de esa manera puedo tener un movimiento, si se quiere, a larga distancia. La intuición acá entonces es que yo en las oraciones, en una oración común y corriente, puedo tener movimiento desde una punta de la oración a la otra, siempre y cuando este movimiento no se dé en un único salto que cruce más de un nodo límite. Yo lo que tengo que hacer es cruzar nodos límites de a uno y tengo que ir, si se quiere, estacionando mi constituyente a medida que va ascendiendo la estructura sintáctica. Esto se relaciona con lo que habíamos discutido informalmente en una de las clases sincrónicas sobre el movimiento cíclico sucesivo. La idea de que el movimiento se dé en pequeños pasos y no en grandes pasos. Bien, se sigue originalmente de la condición de subyacencia y de respetar condiciones como las que tenemos ejemplificadas acá en 2. ¿Cuáles son estas posiciones en las cuales se estaciona el constituyente para cruzar nodos límites? Esas posiciones son la posición de especificador de C, la posición del complementante en la terminología tradicional. Bien, nosotros vamos a tener que realizar nuestro movimiento, cruzar un nodo límite y estacionarnos en el CP de una oración, por ejemplo subordinada, y a partir de este CP de la oración subordinada yo puedo moverme, seguir moviéndome hasta la izquierda, cruzar algún nodo límite, como límite 1, y luego llegar hasta el CP matriz, que es básicamente lo que tenemos en la oración de 3a. En esta oración, what book do you think that Cosmo read? Lo que tenemos es que queremos mover la frase interrogativa que está en posición de complemento del verbo read, y lo que hacemos es moverlo a la posición de especificador del CP subordinado. Okay, y acá tenemos una primera huella de... bueno, en algún punto de derivación lo único que tenemos es nuestro CP. Lo que tenemos es whatBook en la periferia de ese CP. Lo que tenemos en la posición de complemento del verbo es nuestra huella. Bien, a cierto punto de la derivación lo único que tenemos es eso. Pero luego la derivación sigue construyendo la oración. Y cuando llegamos a tener el complementante de la oración matriz, cuando tenemos el C barra, si se quiere, de la oración matriz, lo que hacemos es mover este constituyente whatBook a la posición de especificador del CP. Con lo que en esta posición lo que nos queda es una huella y whatBook, este sintagma WH, nos queda en la posición de especificador del CP matriz. Bien, de esa manera tenemos un movimiento que se da de forma cíclica hacia arriba. Y esa es la intuición que vamos a explotar para explicar la condición de subyacencia, que las derivaciones son cíclicas, que el movimiento se da desde la posición base hasta un especificador del CP, y cíclicamente cuando tengamos disponible el otro especificador del CP vamos a mover ese constituyente. Y en ese salto que damos de un CP al otro solamente podemos cruzar un nodo límite.
El mismo análisis lo vamos a sostener para el español. Por ejemplo, en una oración como ¿qué libro pensás que leyó Cosmo? Tenemos acá nuestra huellita original donde estaba originalmente el constituyente ¿qué libro? Recuerden que esto es la posición de complemento del verbo y que el verbo llega a esta posición a través del movimiento del verbo a la categoría de tiempo. Por eso no tenemos la huella al lado del verbo en español. Lo primero que hacemos, al igual que en el ejemplo del inglés, es mover a la posición de especificador del complementante subordinado. Y luego, cuando tenemos disponible la posición de complementante de la oración matriz, que es un complementante interrogativo, que permite atraer a la frase interrogativa que libro, movemos que libro hasta la posición del complementante matriz. Bien. Vamos a asumir que esto funciona de la misma manera para el español y para el inglés. Y bueno, acá tienen básicamente la intuición de qué se trata esto. La idea es que de alguna manera, tenemos posiciones de descanso entre los nodos límites. Y lo que hace estas posiciones de descanso son las posiciones de especificador del CP. Entonces lo que hacemos es mover un constituyente, cruzar un nodo límite. El CP de alguna manera queda agotado o cansado, supongamos en una metáfora medio antropomórfica de los constituyentes, y lo que hace es descansar en la posición de especificador de C para desde ahí retomar fuerza y poder cruzar otro nodo límite y llegar hasta el especificador del CP. ¿Bien? Hay evidencia independiente de que el movimiento procede en pasos. Y esta evidencia independiente es una de las razones por las cuales se considera que, más allá del principio de la condición de subyacencia, se considera que el movimiento se da de esta manera, en pequeños pasos de especificador de C a especificador de C. Por ejemplo, en algunas lenguas lo que encontramos es que los elementos que se mueven de especificador de C a especificador de C se pronuncian. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, primero veamos la oración de 4, a partir de la cual vamos a entender el ejemplo. Esta es una oración del alemán. Recuerden que el alemán es una lengua de núcleo final y por eso tenemos el auxiliar al final y luego el verbo, porque esto es una estructura del tipo TP y luego tenemos VP y este es el núcleo del VP y a su izquierda está el complemento del VP. Y esta oración es básicamente ¿a quién piensa Hans que ha visto Jacob? O sea que estamos tomando el complemento del verbo ver, o sea, este constituyente que está en esta posición, y lo movemos a la posición de especificador del complementante subordinado. El complementante declarativo en alemán es este elemento das, o sea, la traducción es que, y en esta posición estacionamos nuestra frase interrogativa. Se construye el resto de la oración hasta que está disponible la posición de especificador del CP y movemos a esa posición la frase interrogativa. Bien, o sea que para una oración del alemán postulamos básicamente la misma derivación que habíamos visto antes para el inglés y para el español. Lo que resulta curioso en alemán es que algunas veces esta huella que tenemos acá en el medio recibe pronunciación y recibe pronunciación como un pronombre idéntico al pronombre interrogativo que extrajimos desde la posición de complemento del verbo. O sea, en este caso, la derivación para esta oración, que es totalmente sinónima a la otra, es extraemos desde la posición de complemento del verbo a la posición de especificador del CP subordinado y luego finalmente movemos a la posición del especificador del CP matriz. Y por razones que discutiremos en mayor detalle cuando veamos la teoría de la copia, la clase que viene, este constituyente en esta posición recibe pronunciación como una instancia idéntica del pronombre interrogativo quién en alemán. El hecho de que se pronuncie en esta posición, en la posición de especificador de C, este constituyente, y no en alguna otra posición en la subordinada, siempre es en el margen izquierdo de la oración subordinada donde reciben pronunciación estos constituyentes, sugiere que efectivamente esa posición está conectada también con el pronombre interrogativo ven que aparece al principio de la oración. Y como explicamos eso, bueno, eso es simplemente una huella que está recibiendo pronunciación por alguna razón de forma fonética, por ejemplo. Esto no sucede solamente en el alemán, lo podemos encontrar en algunas lenguas germánicas, como en afrikaans, lo podemos encontrar también en lenguas americanas, como por ejemplo en Passamaquoddy,
Es un fenómeno que, si bien no es común, sí está extendido en lenguas de distintas familias. Bien. Um, Esto no solamente sucede crucialmente en estas lenguas que uno podría pensar que son más, si se quiere, lejanas a nosotros, sino que también sucede durante la adquisición de la lengua en, bueno, lenguas que no manifiestan este tipo de doblado. Por ejemplo, en su tesis doctoral del 90, Thornton lo observa en oraciones del inglés, así como encontramos niños que están aprendiendo inglés y dicen cosas como Who do you think who's in the can? Donde lo que tenemos es el sujeto de esta oración subordinada, que se mueve a la posición de especificador de C, que se mueve a la posición de especificador del C matriz, y lo que tenemos es pronunciación múltiple de este pronombre who. Crucialmente no se da solamente en inglés, también lo podemos observar en español. Si ustedes revisan el artículo de Gutiérrez Mangado que tienen citado al final de esta presentación, van a encontrar que ella detecta oraciones en el español infantil como 5B. ¿Dónde crees dónde ha ido el niño? Donde tenemos una oración subordinada, ¿dónde ha ido el niño? Donde lo que asumimos es que desde alguna posición interna de la cláusula de posición donde se genera este elemento locativo, tenemos movimiento a la posición de especificador de C, donde se detiene dónde, y luego donde se sigue moviendo hacia la posición de especificador de la cláusula matriz. La idea en estos ejemplos es que los niños están de alguna manera desarrollando ciertas propiedades de la gramática que en algún momento les va a permitir reemplazar estos pronombres interrogativos que ellos utilizaron acá por una huella. ¿Okay? Que de alguna manera lo que están explorando es una alternativa que les ofrece su gramática, la gramática universal si se quiere, y esa alternativa sería pronunciar estos constituyentes en una de las posiciones por las que pasa en el transcurso de la derivación. O sea, de alguna manera la gramática infantil de estas lenguas le da a los niños la posibilidad de, bueno, que utilicen oraciones como las del alemán. Y bueno, en el desarrollo lingüístico de estos niños esta opción eventualmente va a desaparecer y es como nosotros, hablantes adultos, simplemente decimos ¿dónde crees que ha ido el niño? Sin necesidad de duplicar. Bien, esto es evidencia bastante fuerte para suponer que la posición de especificador del complementante tiene algún tipo de relación con el movimiento de un constituyente desde el interior de la subordinada hacia el margen izquierdo de la oración matriz. Como dije antes, la subyacencia pretende ofrecer un tratamiento unificado para varios tipos de isla. La clase pasada vimos que hay varios contextos sintácticos que de alguna manera bloquean la aplicación de operaciones de movimiento. De una manera que la operación de subyacencia nos va a decir cómo opera. Hay algo importante que creo que tenía que decir y no dije, y es que una de las propiedades de la condición de subyacencia, si bien no lo vamos a ver en detalle, es que la condición de subyacencia es parametrizable. Y la idea es que no en todas las lenguas los mismos nodos límites van a ser, bueno, las categorías TP y DP. Esto tiene que ver con una discusión bastante famosa de Luigi Rizzi con respecto a la posición de los nodos límite en italiano. Básicamente lo que dice Rizzi es que en italiano el nodo límite no es el tipi finito como en inglés, o sea, no es S, sino que es una posición arriba de S, lo que nosotros llamaríamos hoy en día el CP. Para Rizzi en italiano los CPs son nodos límite. Y existe el argumento de que esto también se puede aplicar al español. No vamos a ver esta alternativa porque, bueno, de todas maneras los datos no cierran, así que no tiene mucho sentido complicar una teoría que de alguna manera está abandonada. Aunque es muy ilustrativa de cómo se opera en gramática generativa y es muy fundacional para todo lo que vamos a ver con respecto a islas de acá en adelante. Estoy hablando de la subyacencia. Bien, continúo entonces con el orden de la presentación. La subyacencia ofrece un tratamiento unificado para varios tipos de isla. Y vamos a empezar con las islas de nominal complejo. Recordarán que vimos varios ejemplos de esto la clase pasada. La idea es que tenemos un nominal. En este caso tenemos simplemente una extracción desde una oración completiva. Acá tenemos el verbo tel que selecciona un CP finito como complemento.
You tell him that my neighbor likes. Lo que tenemos es movimiento de el complemento del verbo likes a la posición de especificador de el CP matriz. Y lo que me dice la condición de subyacencia es, vos movés, pero si cruzás dos nodos límite, tu oración no va a funcionar. Lo que tenés que hacer es cruzar como mucho un nodo límite por instancia de movimiento. Entonces yo estoy en la posición de complemento del verbo like. Lo que primero tengo que hacer desde la posición de complemento del verbo de la subordinada es moverme al CP de la subordinada. O sea, en primera instancia me muevo a esta posición y esta va a ser la primera posición en la cual yo tenga una huella o una ocurrencia del constituyente which pizza. Crucialmente, el movimiento desde la posición de complemento del like hasta la posición de especificador del complementante de la subordinada, tengo solamente un nodo límite. Tengo el nodo límite que es el nodo límite del DP finito. O sea, mi oración es DP, tengo el nodo T, y la oración de especificador tengo al sujeto my, bueno, ya saben, está acá. Y entonces el margen izquierdo de este constituyente myNeighbor me determina dónde está el nodo límite TP. O sea, el nodo límite TP está en esta posición. Y yo con mi movimiento desde la posición de complemento del verbo like hacia la posición de especificador del CP subordinado, cruzo solamente un nodo límite que es el del TP subordinado. Desde la posición del CP subordinado hacia la posición final de especificador del CP matriz, yo también voy a cruzar solo un nodo límite. ¿Cuál va a ser ese nodo límite? Ese nodo límite va a ser el TP de la oración matriz. ¿Okay? Recuerden que hay dos tipos de nodo límite, los DPs, el techo del DP y el techo del DP. Crucialmente, si nosotros tenemos DPs en el medio, esos DPs no van a estar en nuestro camino porque nosotros lo que vamos a hacer es mover por fuera del DP. Y para que el DP cuente como un nodo límite, lo que tenemos que hacer es mover desde dentro del DP. Como no estamos haciendo esto, los DP que tengamos en el camino, como por ejemplo puede ser him, no van a contar. ¿Bien? Esto básicamente es nodos límites para la extracción. Yo extraigo desde este nodo. Yo básicamente salgo de la relación de dominancia que me determina este constituyente. Y en ningún momento yo tengo dominancia con respecto a him en esta oración. Him manda C al resto de la oración, him no domina al resto de la oración. La relación clave para determinar nodos límites es la dominancia. El TP es un nodo límite porque domina al punto desde el cual yo estoy moviendo, y para que el DP cuente como nodo límite yo necesito mover desde una posición que esté dominada por el nodo DP. Bien. En fin, el punto es que para formar esta oración que está bien formada, which pizza do you tell him that my neighbor likes? Respeto la condición de subyacencia porque en cada instancia de movimiento solamente cruzo un nodo límite, lo cual va bien con la condición de subyacencia y bueno, tenemos una oración aceptable. Veamos qué sucede con un nominal complejo. En este caso también tenemos la cláusula that my neighbor likes, pero en este caso la tenemos como subordinada en un DP, la tenemos seleccionada por un nominal, en este caso rumor o rumor. Bien, veamos cómo operaría esto. El primer paso que se da dentro de la oración subordinada es básicamente el mismo que vimos antes. Movemos desde la posición de complemento del verbo like hacia la posición de especificador de la subordinada. Y en este movimiento de acá a acá, yo no voy a tener ningún problema porque tengo solamente un nodo límite, al igual que antes, que es el nodo límite del TP finito. Así que esa parte de la derivación está perfecta. El problema va a ser cuando yo tenga que mover desde esta posición del CP, desde este CP subordinado, hasta la posición de especificador del CP matriz. ¿Por qué va a ser problemático eso? Porque en primer lugar yo tengo que, si tengo acá mi CP, digamos, y este es mi nombre, y esto está dentro de un DP. En primer lugar lo que tengo que hacer es extraer desde dentro del sintagma determinante. O sea, tengo que, cuando me voy moviendo, tengo que cruzar este nodo límite del DP. Y luego, cuando ya salgo del DP, tengo que seguir moviéndome y cruzar otro nodo límite que es el del TP finito. Acá ya tenemos un nodo límite, dos nodos límites,
y recién ahí puedo llegar a mi posición de especificador del CP. Pero la condición de subyacencia me dice, en una única instancia de movimiento no cruces dos nodos límites. O sea que este movimiento que estamos aplicando en la oración de 7, el movimiento que necesitamos aplicar de posición de CP a posición de CP, cruza dos nodos límites, va en contra de subyacencia y por tanto predecimos que esta oración tiene que ser agramatical. Y de hecho lo es. O sea, la condición de subyacencia predice que los nominales complejos como este son islas para la extracción de constituyentes. Veamos otro ejemplo. Vamos con el español, como para ir haciéndolo también en nuestra lengua. Vamos a ir un poco más rápido. Tenemos la posición de complemento de comprar. Lo que queremos extraer es el tema de comprar, la frase interrogativa que pizza. Lo que hacemos es primero moverlo dentro de la subordinada a la posición de especificador del CP. Este es un CP que está seleccionado por el verbo creer, es un CP completivo. Y desde esta posición de CP yo puedo mover a la posición del CP matriz. En ambos casos yo cruzo solamente un nodo límite, por lo cual respeto la condición de subyacencia y por esa razón la oración ¿qué pizza crees que compró el vecino? Es una buena oración en español. Pero si tenemos un nominal complejo, lo que yo tengo es, en primer término, un movimiento desde la posición de complemento del verbo comprar hacia el especificador del CP subordinado. Ese movimiento está bien porque solamente cruzo una posición de nodo límite. Pero cuando necesito mover desde la posición de especificador del CP subordinado al CP matriz, tengo que cruzar 1. El nodo límite del DP y 2. El nodo límite del TP finito. O sea que estoy violando subyacencia, o sea que predigo que la oración de 9 tiene que ser inaceptable. La condición de subyacencia me permite predecir la agramaticalidad de la extracción desde islas de nominal complejo. Veamos qué sucede con otros tipos de islas. Veamos las islas de interrogativo ahora. Crucialmente, tienen un poco de tarea con respecto a esto. Van a tener un par de... una o dos, no recuerdo, islas de interrogativo para resolver de tarea y ver qué problemas, si los hay, presenta la condición de subyacencia para estos casos. Pero bueno, veamos ahora los ejemplos que tenemos acá. Acá lo que tenemos es extracción nuevamente desde una completiva común y corriente. That my neighbor gave to Elaine. Lo que queremos extraer es el objeto directo del verbo dar. Y lo movemos a la posición de especificador del CP matriz. Y lo que hacemos en este caso es desde la posición esta donde recibe su rol temático el constituyente. Tenemos movimiento hacia la posición de especificador del CP subordinado a través de un único nodo límite. Lo cual está bien. Por ahora respetamos subyacencia. Luego movemos el CP, el elemento desde la posición desde el CP subordinado a la posición de CP matriz. En este movimiento también cruzamos solamente un nodo límite, así que esta oración predecimos que tiene que ser buena y es buena. Veamos qué sucede con una oración completiva interrogativa. En este caso tenemos which present do you wonder, to whom Jerry gave. El verbo wonder selecciona un CP interrogativo. Y en este caso lo que tenemos es movimiento desde la posición de complemento del verbo give y queremos mover esto hacia la posición del especificador del CP matriz. En este caso lo que querríamos hacer es mover este constituyente hacia la exposición del especificador del CP subordinado. El problema es que en este caso la posición del CP subordinado va a estar ocupada por otro elemento WH to whom. O sea, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Este sería el CP subordinado. Tenemos un C interrogativo. Tiene una posición de especificador. Y después tenemos, vamos con el resto de la oración, que sería algo así como Sherry gave which present to whom. Ok, tenemos básicamente un elemento WH, llamémosle 1, no I, 1, y otro elemento WH, llamémosle 2,
Y lo que hacemos en este caso es, bueno, necesitamos mover uno de ellos a la posición de especificador de la oración matriz y uno de ellos a la posición de especificador de la subordinada. Y lo que hacemos en este caso es agarrar ToWhom y ponerlo en la posición de especificador de la subordinada. Acá ponemos 2. ¿Bien? Y acá en la posición original de ToWhom queda una huellita. Ahora lo que necesitamos es llegar a la posición de especificador del CP matriz a través de un TP finito. Tenemos que mover del CP subordinado al CP matriz y tenemos que pasar por un nodo límite que es el del TP. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es mover which_present a la posición de especificador del Un momento, la posición de especificador del complementante subordinado está ocupada. Entonces yo no puedo mover a esta posición para descansar antes de moverme al CP matriz. Lo que va a estar obligado a hacer el constituyente which_present en este enfoque es moverse directamente sin pasar por el CP subordinado hasta la posición del CP matriz. O sea, no va a realizar un movimiento cíclico en pasos más pequeños porque la posición en la cual debería detenerse está ya ocupada. Entonces se ve obligado a realizar un movimiento largo. El problema con este movimiento largo, que va a ser de la posición de complemento de give a la posición de especificador del CP, es que va a tener que cruzar de un solo salto un nodo límite y otro nodo límite, lo cual viola subyacencia. Por tanto, predecimos que este tipo de oraciones, que la extracción desde este tipo de subordinada interrogativa va a ser agramatical. ¿Por qué? Porque viola subyacencia. Y la predicción es correcta, al menos para este caso de isla de interrogativo. Bien, lo mismo va a suceder en español. Acá tenemos un caso normal de extracción de una completiva finita. Tenemos el verbo pensar, que selecciona en este caso una oración declarativa, y en la oración declarativa no tenemos problema en mover un constituyente, en este caso es un circunstancial de modo, hacia la posición de especificador del complementante subordinado, y desde la posición del complementante subordinado hacia la posición del especificador del complementante matriz. Está todo bien, no hay problema en realizar esto. En cada movimiento cruzamos solamente un nodo límite, así que este movimiento se puede aplicar. Problema. El problema va a ser cuando tengamos un verbo como preguntar, que lo que selecciona es un TP interrogativo. En este caso, el TP interrogativo va a tomar como especificador a un constituyente que está dentro de mi TP, que sería básicamente el sujeto de Baileliana, o sea, quién, en este caso. O sea, lo que tenemos es movimiento desde, bueno, lo voy a graficar desde esta posición. Movimiento del sujeto a la posición de especificador de C. Estamos preguntando quién baila. Y lo que queremos hacer, además de eso, es mover el circunstancial de modo, que es un pronombre interrogativo. Lo queremos mover hacia la periferia izquierda de la oración matriz, hacia el especificador de complementante de la oración matriz. Entonces lo que querríamos hacer es mover este constituyente hacia la posición de especificador del complementante subordinado. Pero esta posición ya está ocupada por quién, así que no vamos a poder estacionarnos acá. Lo que vamos a necesitar hacer es movernos de un solo salto hacia la posición de especificador del CP matriz. Crucialmente, esto va a requerir cruzar en un TP y otro TP, el TP matriz y el TP subordinado. Y no podemos, como dice la condición de subyacencia, cruzar dos nodos límites de un solo salto. Por tanto, la oración predecimos que es agramatical. ¿Bien? Veamos ahora lo mismo con cláusulas de relativo, cláusulas relativas. Acá creo que tengo otra completiva. Sí, tengo el verbo decir, say, que selecciona una completiva declarativa, una subordinada, un CP declarativo. Y lo que tengo en este caso es movimiento del objeto del verbo comprar. Movemos el objeto de bought. Lo que hacemos en este caso es mover este elemento hacia la posición de especificador del CP subordinado. En inglés tenemos la opción de pronunciar o no el núcleo del complementante. Este es el complementante, es C. Y en inglés puede pronunciarse como that o puede dejarse vacío. O sea que la oración es buena tanto si decimos what did I say the neighbor bought como si decimos what did I say that the neighbor bought. ¿Okay? Eso es solamente un comentario como para que después no se pierdan si buscan la posición de especificador del say y no tienen el that. Sepan que ese that puede no estar. En este caso
podemos tenerlo como no tenerlo. El punto es que tenemos movimiento hacia la posición de especificador del complementante, hacia la posición de especificador de este núcleo en particular. Y luego lo que tenemos es movimiento hacia la posición de especificador del complementante matriz. Cada uno de estos movimientos cruza solamente un nodo límite, con lo cual tenemos una oración bien formada. Isla de relativo, lo que vamos a tener es algo un poco más complicado. Tenemos básicamente la misma cláusula acá. Alguien compró algo. Lo que queremos extraer es el objeto del verbo comprar. Entonces lo que tenemos que hacer es mover a la posición de especificador del complementante subordinado. Pero crucialmente este complementante subordinado, este sí que tenemos acá, es un sí relativo. O sea que necesita en su posición de especificador un pronombre relativo. Básicamente que va a ser en este caso el sujeto. Who, esto es TP. Lo que hacemos es mover el sujeto de la subordinada, aquel que compró algo, a la posición de especificador del CP matriz, con lo que formamos la relativa who-bought. Este pronombre relativo acá se va a relacionar a través de anáfora, va a formar una relación anafórica con un antecedente nominal, que en este caso es neighbor, pero eso no importa, eso es como para que tengan toda la perspectiva de cuál es el análisis de la relativa que estamos asumiendo, que es el análisis más tradicional que hay. El punto es que la posición de especificador del CP de la relativa va a estar ocupado por un pronombre relativo en este caso. Por tanto, si nosotros queremos mover nuestro pronombre interrogativo desde la posición de complemento del verbo by, no vamos a poder estacionarnos en este CP. Este CP va a estar la posición de especificador de este CP va a estar ocupado. Por tanto, yo voy a tener que aplicar un único salto para moverme hasta el CP matriz, porque no tengo otras posiciones de especificador de CP en el medio. Este único salto que voy a aplicar va a tener que cruzar el TP de la subordinada, el nodo DP de, bueno, esto es un nominal, estamos hablando de una cláusula relativa, una oración que está dentro de un DP, así que cuando crucemos el DP vamos a cruzar otro nodo límite. Luego tenemos el nodo límite de la oración matriz, y recién ahí tenemos el CP. O sea, vamos a cruzar 3 nodos límites, con lo cual estamos recontra violando subyacencia y esperamos que esta oración sea recontra mala, y lo es. Bien. Veamos un ejemplo en español. Acá nuevamente tenemos el caso de movimiento desde una oración completiva, que ya saben cómo va. Tenemos movimiento acá cruzando un solo nodo límite, movimiento acá cruzando un solo nodo límite. Ambos movimientos están perfectos. Pero ¿qué pasa si esta subordinada la tenemos dentro de un DP funcionando como una cláusula relativa? En este caso también vamos a tener ocupada la posición de especificador del CP, porque vamos a tener el pronombre interrogativo que, apuntando al nombre vecino. Pueden hacerme preguntas con respecto a análisis alternativos de las cláusulas relativas de la clase sincrónica. Bien, por ahora simplemente vamos a asumir que acá en la posición de sujeto de comprar dejamos una huellita, y lo que movemos a la posición de especificador del CP finito, del CP subordinado, el CP relativo, es el pronombre relativo que. Bien. La posición de especificador del CP subordinado está ocupada, por la cual yo no me puedo estacionar en esa posición. Lo que tengo que hacer en cambio es moverme de un solo salto hacia la posición de especificador del CP matriz, cruzando de este modo un nodo límite, 2 nodos límites, 3 nodos límites, lo cual va a causarme que, bueno, la oración sea gramatical porque viola subyacencia. Noten, sin embargo, que incluso en el caso en que esta posición estuviera libre para que yo pueda poner mi pronombre interrogativo ahí, la oración igual sería gramatical porque yo estoy extrayendo desde un DP y después moviendo a través del TP. ¿Ok? O sea que básicamente lo que predice la condición de subyacencia es que yo no puedo sacar cosas de DPs. Bien, no puedo sacar una cosa de un DP y moverla a la posición de especificador del CP matriz. Veamos las islas de sujeto, donde esta predicción que acabo de hacer va a resultar un tanto problemática. Which constraints are those good examples of? Donde tenemos, déjenme pensar, este es el sujeto, y lo que nosotros acá tenemos es la cláusula, lo que nosotros llamaríamos un predicativo, o sea, la propiedad que estamos predicando sobre nuestro sujeto. Y esto es un DP complejo,
del cual queremos extraer un constituyente, which constraint, y ponerlo en la posición de especificador de CP matriz. Bien. Esto es problemático para nosotros, porque en una oración como which constraint are those with examples of, yo tengo que decir que estoy moviendo a través de un nodo límite, que sería el nodo límite del DP, with examples of, y a través de otro nodo límite, que es el TP finito. O sea que, bajo ciertos supuestos, esta oración, which constraint are those with examples of, debería ser mala según la condición de subyacencia. Lo que ustedes inmediatamente podrían decirme es, bueno, tal vez lo que tenés acá en good examples of some constraint es que no tenés un DP, porque efectivamente no tenés ningún determinante acá. Esto básicamente es un nombre sin determinante. Entonces, tal vez lo que tengas acá es algo más pequeño que un DP, tal vez tengas una categoría que no llega a ser DP, sino que es simplemente un nominal. Supongamos que es un NP. Supongamos que es un sintagma nominal sin determinante y que, por tanto, no funciona como nodo límite. Supongamos eso. Y supongamos que esa es la razón por la cual esta oración es aceptable. Porque esto en realidad no es un nodo límite, sino que simplemente cruzamos un nodo límite, que es el del TP finito, para formar esta oración. Bien. Bajo ese supuesto, esta oración de 18 está bien. Y predecimos que está bien. El problema surge cuando vemos oraciones como la de 19, en donde el mismo sintagma que teníamos antes, good examples of constraint, en vez de funcionar como predicación, en vez de ser la predicación de la construcción copulativa, funciona como el sujeto de la construcción copulativa. Ok. En este caso, good examples of huella es el sujeto de are needed. Y en este caso yo voy a obtener una oración agramatical. El problema es que yo tendría exactamente el mismo movimiento que antes para explicar la gramaticalidad de esta oración. O sea, yo para que la oración anterior me cierre tuve que decir que el DP no es nodo límite. No es NL. Y a partir de suponer eso pude explicar que la oración anterior era buena. Si mantenemos ese supuesto para esta oración, lo que predecimos es que esta oración, la extracción desde el complemento de la preposición of, debería cruzar solamente un nodo límite, que es el del TP. Y predecimos, por tanto, que la oración de 19 debería ser buena. Pero la oración de 19 no es buena. Por lo cual, para explicar la oración de 19 bajo la condición de subyacencia, deberíamos decir que tanto el TP como el DP son nodos límites. El problema de asumir eso es que predecimos que la oración de 18 debería ser mala y no lo es. O sea que tenemos una especie de paradoja con la condición de subyacencia. Básicamente lo que no está haciendo la condición de subyacencia es distinguir algo básico, que es que en la oración de 18 el constituyente del que estoy extrayendo es una predicación, mientras que en el ejemplo de 19 es el sujeto. La condición de subyacencia no me distingue estructuralmente un constituyente si funciona como sujeto o si está en otra posición estructural. Y eso parece ser un problema. Parece ser que nosotros en nuestras condiciones de isla queremos que nuestras condiciones de isla, nuestra teoría de isla, reconozca cuando un constituyente es sujeto y cuando no. Y no solamente si es un DP del cual yo puedo extraer y si se cruza un nodo límite o no. Parece que estamos jugando con otro tipo de factores acá que no están capturados por la condición de subyacencia. Algo similar sucede con este ejemplo que recordarán discutimos en la clase sincrónica pasada, donde podemos decir cosas como ¿qué está prohibido pisar? Donde tenemos este constituyente que la clase pasada dijimos funciona como sujeto de está prohibido pisar. Está prohibido esto. Esto lo podemos reemplazar por, si se quiere, un TP, una cláusula de infinitivo. Pisar el césped, por ejemplo. Y en este caso lo que hacemos es preguntar a aquello sobre lo que está, sobre el objeto de pisar. Estamos reemplazando el objeto de pisar por un pronombre interrogativo y lo estamos extrayendo a la periferia de el CP matriz. Y esta oración, de acuerdo con la condición de subyacencia, debería estar bien. Porque en este caso no estoy cruzando ningún nodo límite de DP, porque no tengo DP. Lo que tengo es, si se quiere, un TP no finito, que no es un nodo límite. Yo lo cruzo sin problemas.
Después está el nodo límite del TP finito, el verbo estar, de está. Y llego a la posición de especificador de C, habiendo cruzado solo un nodo límite, por lo cual esta oración está bien, la predecimos correctamente con la condición de subyacencia que debe ser aceptable. El problema es que, como discutimos en la clase sincrónica, si este sujeto, pisar el césped o pisar lo que sea, está en posición preverbal, esta oración es agramatical. No podemos decir en español que pisar está prohibido, extrayendo de este sujeto preverbal. Y crucialmente, al igual que en el ejemplo de 19, no tenemos exactamente los mismos nodos límites de antes, del ejemplo anterior. O sea, los nodos límites no cambian porque cambiemos la posición del constituyente, siempre y cuando este cambio del constituyente sea dentro del TP. O sea que en este caso yo para hacer este movimiento tengo que cruzar solamente un nodo límite, que es el del TP finito. Porque recuerden que estamos hablando de un TP donde tenemos el nodo T finito y en nuestra posición de especificador del TP es donde tenemos pisar huella. O sea, es de este dominio del que estoy sacando cosas y nuestro T funciona como nodo límite en este contexto. O sea que la condición de subyacencia no me permite explicar estos contrastes. No puedo explicar la isla de sujeto utilizando la condición de subyacencia. O al menos lo único que puedo explicar con la condición de subyacencia son ciertos sujetos. Por ejemplo, o sujetos preverbales o sujetos posverbales dependiendo de su posición. O sea, si ponemos sujetos más prototípicos que tengan un determinante, donde acá haya algo como de, lo que predice la condición de subyacencia es que yo no puedo extraer desde este sujeto. O sea, básicamente la condición de subyacencia en un caso prototípico de un sujeto con un determinante siempre me va a decir que extraer de mi sujeto va a estar mal, porque básicamente lo que predice la condición de subyacencia es que yo no puedo extraer desde DPs. Bien. O sea que no hace la distinción crucial entre sujetos preverbales y posverbales, porque el problema está es que la condición de subyacencia siempre te prohíbe extraer desde DPs. O sea que, por ejemplo, si tienes un DP en posición de objeto que funcione como objeto directo y puedes extraer desde ese DP, la solución el análisis que te va a proponer la condición de subyacencia es exactamente el mismo que para los sujetos. O sea que acá parece haber un problema. Un contraste más, extracción desde un sujeto clausal. Este es un caso interesante. Tomen un sujeto como este que tenemos en la oración de 22, donde that Cosmo will buy the house bothers you. O sea, el hecho de que Cosmo compre una casa te molesta. Bien, donde todo esto, que es una oración finita, un CP finito, funciona como sujeto del verbo bother. ¿Ok? Supongamos que yo quiero extraer el constituyente que funciona como complemento de este constituyente, como complemento del verbo. Queremos extraer the house. O un pronombre interrogativo que ocuparía la posición de the house. En ese caso, yo tengo mi oración de sujeto, that Cosmo will buy something. Esta sería mi oración subordinada, that Cosmo will buy huella. Yo lo que tendría que hacer es moverme a la posición de especificador del CP subordinado. O sea, este es un CP finito, tiene una posición de CP subordinado acá, y yo podría moverme a esa posición antes de seguirme moviendo. O sea, yo me muevo desde la posición de complemento del verbo hacia la posición de especificador del CP subordinado. Ahí descanso un poco y luego puedo moverme a la posición de especificador del CP matriz, cruzando solamente un nodo límite, que es el del TP matriz. Y por tanto la condición de subyacencia me predice que esta oración de 23 debería ser aceptable. Yo debería poder extraer desde un sujeto si ese sujeto es un CP. ¿Por qué? Porque ese CP subordinado me da una posición para que yo pueda descansar antes de cruzar el TP que viene luego, el TP de la oración matriz. O sea que, bueno, tenemos otra predicción más errónea que nos da la condición de subyacencia. A modo de moraleja, si se quiere, la condición de subyacencia se lleva mal con los sujetos. Especialmente en una lengua como el español, en donde tenemos distintas posiciones de sujeto. Tenemos sujetos preverbales y tenemos sujetos posverbales. No captura la condición de subyacencia, la asimetría en la extracción desde estos dos tipos de constituyentes.
y no captura casos como estos tampoco. O sea, no captura muy bien los sujetos que digamos. Otro problema que podríamos observar con respecto a la condición de subyacencia, que es un problema y no es un problema. La condición de subyacencia nunca pretendió explicar los adjuntos. El punto es que los adjuntos son como la isla, son el prototipo de isla. Si vos pensás en una isla desde la cual nunca se puede extraer nada, si vos buscás de lengua a lengua dominios que siempre funcionan como islas, siempre los adjuntos te van a servir como ejemplo. Los adjuntos son la mejor isla, digamos, la isla más prototípica. Y tenés una teoría, la teoría de subyacencia, que en principio no te permite decir nada con respecto a los adjuntos. ¿Por qué no te permite decir nada con respecto a los adjuntos? Miremos el ejemplo que tenemos acá en 24. Cosmo roba libros sin sentir la más mínima vergüenza. Que tenemos acá un circunstancial, digamos, de manera, un pipí adjunto. O sea, Cosmo roba libros es una oración que ya está completa y feliz, y nosotros a esto le agregamos el elemento un pipí adjunto, que es sin sentir la más mínima vergüenza, que tiene el verbo sentir, que selecciona un complemento, la más mínima vergüenza. Supongamos que yo quiero extraer desde este constituyente, desde este pipí, quiero extraer el constituyente que se interpreta como tema del verbo sentir, o quiero extraer el complemento del verbo sentir, como podemos intentar hacer en 25. Yo extraigo desde el complemento del verbo sentir y me muevo a la posición de especificador del CP. No tenemos ningún tipí finito acá, no tenemos ningún determinante que estemos cruzando, no tenemos nada hasta que tenemos el nodo límite del tipí finito. O sea, el tipí del verbo finito roba. O sea que en este momento yo cruzo solamente un nodo límite y por tanto respeto la condición de subyacencia. Y sin embargo la oración es agramatical, fuertemente agramatical, que roba Cosmo libros sin sentir. ¿Qué? En fin, la condición de subyacencia no dice nada con respecto a los adjuntos. O sea que tenemos dos dominios en los cuales la condición de subyacencia nos está fallando. Como dijimos antes, los sujetos. Y como estamos diciendo ahora, los adjuntos. Lo que implica que vamos a necesitar un mecanismo adicional. Supongamos que nos gusta la condición de subyacencia y queremos mantenerla para toda la vida porque la condición de subyacencia es lo más. Para explicar las islas, no solamente vamos a necesitar la subyacencia, sino que vamos a necesitar un mecanismo adicional que funcione adicionalmente a la subyacencia, que nos explique los sujetos y los adjuntos. Y esta condición, de hecho, se postuló en el año 82, la postula un lingüista, James Wang, y la denomina condición sobre los dominios de extracción. Ok. La condición sobre los dominios de extracción es un tanto curiosa porque la manera de postular la condición, o la manera como se postula en ese momento, se basa en principios teóricos muy de la época. Bueno, todo esto que estamos discutiendo ahora se basa en cuestiones muy de la época, sobre todo la que vamos a ver al final. Pero de todas maneras es una idea que sobrevive hoy en día, a pesar de que esos primitivos teóricos de la época en los que se basa la definición de la condición sobre los dominios de extracción, bueno, se abandonaron. Así que una de las cosas que vamos a estar viendo, van a estar viendo ustedes en los artículos que tienen que presentar, es que hay gente que intenta retomar la condición sobre los dominios de extracción de Wang y reformularla en principios teóricos contemporáneos. Esa va a ser una de las discusiones que va a haber durante los 90 con respecto a la condición sobre los dominios de extracción. La condición sobre los dominios de extracción, o desde ahora simplemente CED, la CED o la CED, bueno, es la sigla en inglés de Condition on Extraction Domains, se basa en los primitivos teóricos de Chomsky 81, Chomsky 82, básicamente los primitivos del modelo de reacción y ligamiento Government and Binding de los 80. Veamos la definición y veamos por qué se basa en principios teóricos de esa época. La condición es la que tienen en 26, Condition on Extraction Domains. Una frase alfa puede extraerse de un dominio B solo si B está propiamente regido. Y si ustedes son tan jóvenes como yo creo que son, ustedes no tienen idea qué significa propiamente regido, a menos que hayan hecho una clase, a menos que hayan tomado un curso muy de historia
de la gramática generativa, pero hoy en día esta es una noción que está totalmente en desuso, la noción de rección o government, y más aún la noción de rección propia o proper government. Así que lo que necesitamos es retomar cuál es la definición de proper government que asumía Wang para definir esto, que es básicamente la que tenemos en 27. Proper government. A rige propiamente a B si solo si A rige a B y se da una de estas otras condiciones. Que básicamente vamos a enfocarnos en la de A porque la otra es para huellas. Esto es simplemente, recuerden esto muy de pasada, y es que en el modelo de rección y ligamiento las huellas tienen que estar regidas por su antecedente. Esa es la relación que se da entre un antecedente, un elemento que se mueve y su huella. El elemento que se mueve rige a su huella. Bien. Y luego tenemos el principio de categorías vacías, que básicamente nos dice en qué contextos las huellas no van a estar propiamente regidas, no van a estar legitimadas, si se quiere, por el constituyente que se mueve, y por tanto vamos a tener casos de movimientos anómalos. Que es, por ejemplo, lo que nos permite predecir por qué no tenemos movimiento hacia abajo en el árbol. O sea, por qué no podemos mover un constituyente que está en spec t a la posición de complemento del verbo. Porque si tenemos ese movimiento nos va a quedar la huella en la posición de especificador de t, el antecedente, el elemento que se mueve en la posición de abajo, y eso no va a permitir que el antecedente rija a la huella. Pero bien, me estoy yendo por las ramas. Solamente para que tengan la idea de que las huellas tienen que estar regidas en este modelo clásico. Pero no es lo que nos va a interesar ahora, lo que nos interesa ahora es 27a. Que el constituyente que es rector para que haya rección propia o proper government tiene que ser una categoría léxica. ¿Qué quiere decir una categoría léxica? Que el elemento A tiene que ser un miembro del conjunto de los verbos o nombres o adjetivos, etc. Categorías con contenido léxico, ¿no? Ahora lo que tenemos es otro problema, que es que nuestra definición de proper government nos dice que para que algo esté propiamente regido, tiene que estar regido. O sea, proper government es un tipo de government. Así que tenemos que definir government. Y básicamente esta es una definición muy simple donde vamos a totalmente por ahora omitir esta segunda parte. Vamos a quedarnos con la parte más básica de la definición de government, que es esta. Hay rección cuando A rige a B si A manda C a B. O sea, reconstruyamos un poco el argumento. Para que se aplique la condición sobre los dominios de extracción, el constituyente alfa tiene que ser extraído desde un constituyente B y B tiene que estar propiamente regido. ¿Bien? Para que B esté propiamente regido tiene que haber un constituyente A que lo rija propiamente, y lo va a regir propiamente si A es una categoría léxica. Por ejemplo, podemos decir que A es un verbo y se tiene que cumplir la condición de rección. Y la condición de rección me dice que A tiene que mandarse a B. O sea que una de las estructuras en las que se puede dar la condición sobre los dominios en las que cumplimos la condición sobre los dominios de extracción es si, por ejemplo, tenemos un verbo que tiene un nodo hermano que sería su complemento B, y yo extraigo desde este dominio. Bien. Entonces yo puedo extraer desde el complemento de un verbo. ¿Por qué? Porque el complemento de un verbo está propiamente regido. Está regido por el verbo y el verbo es una categoría léxica. Así que justamente lo rige propiamente. O sea, la predicción es que yo puedo extraer desde el complemento de un verbo. Ahora voy a hacer un arbolito acá más pequeño. Esta es nuestra estructura básica para todas nuestras oraciones. La que venimos asumiendo por ahora, ¿no? B, T, C. Y en esta posición tenemos el complemento del verbo, ¿no? Este es nuestro arbolito básico para todas las oraciones que estamos analizando. En nuestro arbolito básico, la única categoría que se encuentra en el dominio de mando C de una categoría léxica es el complemento del verbo, o sea, el objeto directo prototípicamente hablando.
porque después tenemos la categoría B chiquito, que es una categoría funcional. Después tenemos la categoría T, que también es una categoría funcional. Y después tenemos la categoría C, que también es una categoría funcional. ¿Ok? Todos los elementos que estén mandados C por estos constituyentes no van a cumplir la condición de proper government. El único constituyente en este árbol que cumple la condición de proper government es el hermano del verbo. ¿Ok? O sea que si yo, por ejemplo, quiero extraer de un sujeto, no voy a poder extraer desde ese sujeto, porque ese sujeto no es hermano de una categoría léxica que lo rija. Bien. Lo mismo se va a aplicar para los adjuntos. Vamos a borrar un poco para que nos quede lugar. Voy a borrar un poco la definición. Ah, no se borra la definición, genial. Lo mismo se cumple para los adjuntos. Supongamos que tenemos un adjunto al verbo, lo más cercano al verbo. Ya tenemos nuestro verbo, el complemento del verbo, el especificador del verbo, y luego tenemos el adjunto. Es un adjunto al VP. VP. El adjunto no está regido propiamente por el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que mandar C al elemento que rige propiamente. Porque esa es la definición de rección. O sea que este adjunto también va a ser un dominio desde el cual yo no puedo mover. Yo no puedo mover ni desde el especificador, ni desde el adjunto. El único elemento que me permite extraer cosas de adentro es el complemento del verbo en la estructura matriz. Y en otras estructuras va a ser dependiendo del verbo, del elemento léxico del que estemos hablando, ¿no? Pero en la estructura de la oración matriz, la predicción que hace la condición sobre los dominios de extracción es que yo no puedo extraer ni de especificadores, por ejemplo sujetos, ni de adjuntos, por ejemplo circunstanciales. El único constituyente que me va a permitir extraer, que va a ser transparente a la extracción, va a ser el complemento del verbo, o sea, el objeto directo. Y esa es la predicción de la condición sobre los dominios de extracción, que especificadores y adjuntos son islas, complementos transparentes para extraer constituyentes. ¿Bien? Bien, habrán notado que la subyacencia y la condición sobre dominios de extracción se solapan, si se quiere, en algunos dominios. Esto no es obvio si es bueno o es malo, porque supongamos que hay un determinado tipo de isla que es predicho tanto por la condición de subyacencia como por la condición sobre los dominios de extracción. ¿Qué significa esto? ¿Significa que tenemos una teoría redundante? ¿O significa tal vez que estas islas son muy opacas? ¿Por qué? Porque violan subyacencia y violan CID. No es obvio qué hacer con este tipo de superposiciones teóricas, pero en este caso se dan. ¿Okay? El modelo, básicamente en el marco que se discutía en los años 80 estaba esta superposición. Y tenías las cláusulas relativas por un lado, sobre la cual podían aplicar tanto la subyacencia, como ya lo vimos, como la condición sobre los dominios de extracción. Si vos asumías, por ejemplo, que una cláusula relativa es un CP que se adjunta a una frase nominal. Bajo ese análisis, el CP no va a estar regido por el nombre, por tanto, vos no podés extraer cosas desde este CP. Y también se explica los sujetos preverbales. Los sujetos preverbales, supongo que no hace falta discutirlo mucho, se generan en posiciones de especificador. O ocupan una posición de especificador, son preverbales. Típicamente están en spec-t. Noten que también los sujetos postverbales de verbos transitivos, esos se generan en la posición de especificador de little b. También los sujetos de verbos inergativos. O sea, van a estar capturados por la condición sobre los dominios de extracción. Pero si estos sujetos son DPs, también van a estar capturados por la condición de subyacencia, porque un DP va a generarnos un primer nodo límite y después vamos a tener un segundo nodo límite que es el del TP. ¿Okay? Tenemos dos dominios sobre los cuales se aplican ambas condiciones y no se sabe muy bien qué hacer con esto. Y no importa tanto porque esto pasó hace 30 años. Los resultados descriptivos, si se quiere, de la CD son bastante buenos, porque es una buena generalización con respecto a las islas, al menos para lenguas como el español o el inglés, que los especificadores son islas, los adjuntos son islas,
pero los complementos son transparentes para la extracción. Eso es una muy buena generalización. El problema es que en el marco teórico minimalista se querría conservar este principio explicativo, pero el problema es que en el marco minimalista no hay government. El government es una de esas relaciones, es uno de esos primitivos teóricos que no sobrevivió al, llamémosle, borrón y cuenta nueva que propuso el programa minimalista. O sea que hay que intentar dar cuenta de la CED sin hablar de government. O sea, la razón por la cual hay una relación especial entre el verbo, por ejemplo, y su complemento, esa relación se tiene que capturar sin hablar de government o sin postular una relación que sea equivalente al government. O sea, tenés que postular una relación entre una categoría léxica y su complemento que no sea government. ¿Y qué relación sería esa? O sea, como la llames va a ser government. O sea que tenés que explicar, tenés que derivar de alguna manera el mismo resultado sin hablar de government. Lo cual no es simple. Hay gente que lo intentó hacer. Y el otro problema que se va a discutir con respecto a la CED en la literatura de los 90 y de los 2000 es si efectivamente especificadores y adjuntos se comportan de la misma manera, tal y como predice la CED. La CED básicamente te dice, por un lado tenés los complementos, extrae todo, está todo bien. Por otro lado tenés especificadores y adjuntos que no, todo mal, no puedes extraer. La pregunta ¿es cierto realmente que los especificadores son tan opacos a la extracción como los adjuntos? O también se puede preguntar al revés. ¿Todos los adjuntos son tan opacos como los especificadores? O sea, ¿vale la pena agrupar especificadores y adjuntos como el mismo tipo de isla? Así va a haber gente que, bueno, va a decir que no, que los especificadores son un poco más transparentes que los adjuntos, etcétera, etcétera. Van a tener que presentar artículos que discutan tanto esto como esto. Pero bueno, ya hablaremos de eso la próxima semana. ¿Qué pasó con la subyacencia? ¿Por qué ya no se habla de subyacencia? O sea, no va a pasar. Sería muy raro que ustedes vayan a un congreso o algo así, que alguien diga, bueno, y postule un análisis en términos de subyacencia para esto. Porque, bueno, la subyacencia es una noción un poco precámbrica. Ya no se utiliza mucho. ¿Por qué la estamos discutiendo si ya no se utiliza? Bueno, porque en principio no es que desapareció por completo, sino que fue absorbida, si se quiere, por otros desarrollos teóricos. El primero de ellos fue el desarrollo de Chomsky 86. Chomsky básicamente dejó de hablar de subyacencia en el 86 y empezó a hablar de barreras. Y la idea con las barreras era que se estaba postulando un marco que permitía dar cuenta de forma unificada de la subyacencia, de la condición sobre los dominios de extracción y de forma más general de todo el principio de categorías vacías. ¿Está bien? La idea es, como les dije antes, una categoría vacía, una huella, por ejemplo, tiene que estar regida por un determinado constituyente, su antecedente. ¿Está bien? O, por decirlo en términos muy brutos, simplificando mucho las definiciones, el elemento que se mueve tiene que mandarse a su huella. Pero esto no se podía aplicar a cualquier distancia estructural. No es que el antecedente puede estar en un lugar y la huella puede estar en cualquier otro lugar a cualquier distancia. Esa relación se va a ver cortada si en el medio hay ciertos nodos que va a ser los nodos que Chomsky va a denominar barreras. Este modelo no llegó a ninguna parte, o sea, pueden leerlo, pero es básicamente muy complicado. Es, por decirlo mal y pronto, el lugar en el que nacen las pesadillas. Si les pareció complicado lo que acabamos de discutir ahora con subyacencia es un paseo comparado al modelo de barreras, donde hay barreras por inercia, barreras que son inherentes, y no quieren, y no se usan. No vale la pena discutir barreras. Pero formó parte del modelo de barreras en algún momento esto, la condición de subyacencia y la CED. El punto es que el fracaso, si se quiere, del modelo de subyacencia y el fracaso del modelo de barreras llevaron eventualmente a que el abordaje que se aplique con respecto a las islas sea, bueno, crucialmente diferente del que aplicó Chomsky con el modelo de subyacencia. La idea de subyacencia era, te tiro esta condición y te explico todas las islas. Que nunca lo logró, pero esa era la idea, esa era la intención. Eso no funcionó porque la investigación sobre el propio principio de subyacencia, que al principio parecía funcionar, pero después encontramos demasiados contraejemplos como para sostener la subyacencia, al menos en los términos que lo presentamos hoy,
llevó a demostrar que las islas, bueno, es como digo acá, un fenómeno más bien heterogéneo, que no tiene mucho sentido postular una misma condición que me explique a la vez por qué los adjuntos son islas y por qué por qué, qué sé yo, las cláusulas interrogativas son islas. ¿Por qué? Porque estos son dominios que funcionan como islas, pero no funcionan igual. O sea, son islas para decir, por ejemplo, las islas. En la clase pasada vimos que las islas, que las cláusulas interrogativas son islas débiles. Podemos extraer algunas cosas algunas veces, pero bien, tienen ese efecto de selectividad. Mientras que las islas fuertes no te dejan sacar nada. Siendo que son tan diferentes estos dos tipos de isla, ¿queremos proponer una teoría que los agrupe y que los explique bajo un mismo principio teórico? Y la respuesta hoy en día parece ser no. Parece ser que queremos una teoría para las islas débiles o algunos tipos de islas débiles que formen una clase natural y queremos una teoría aparte para las islas fuertes. Que noten que esta idea de, bueno, está bien, vamos a distinguir bien de qué estamos hablando, esta idea de pongamos las cosas cada una en su lugar, es básicamente lo que dijo Ross en el 67. Recuerden que la tesis de Ross del 67 básicamente discute la condición de A sobre A de Chomsky, que por aquella época era la única condición que restringía el movimiento en términos de islas. O sea, era la única condición que más o menos te decía dónde iba a haber una isla. Lo que hace Ross es decir, bueno, che, la condición esta de A sobre A en principio no funciona y en segundo, me parece que no debería ser la única cosa que explique cómo funcionan las islas. Tenemos las islas de este tipo de sujeto que funcionan de esta manera, tenemos estas otras islas de interrogativo que funcionan de esta otra manera. Así que bueno, ese es el panorama actual, si se quiere, tratar de entender y tratar de dividir las cosas. Sin embargo, y como les dije, la condición de subyacencia sobrevive en algunos aspectos de la teoría actual y sobrevive crucialmente en algo que se conoce, que también discutimos muy brevemente en una de las clases sincrónicas, en algo que se conoce hoy en día como teoría de fases, que surge de un conjunto de propuestas de Chomsky a partir del año 2000, el año 98, el año del manuscrito. ¿Qué dice la teoría de fases? Bueno, la idea de la teoría de fases es que básicamente recoge un poco esta idea de ciclicidad que había en el marco de la teoría de subyacencia. La idea es que cuando nosotros formamos una oración, la oración en realidad no se forma toda de una, toda, digamos, bajo un mismo ciclo de computación. No es que se combinan todos los elementos en el mismo momento, sino que lo que hay son dos fases en las cuales se combinan elementos. Una primera fase es la fase de más abajo, donde se combinan, si se quiere, los elementos para formar el evento que denota la oración, la primera fase del VP. Y una vez que se forma el VP, hay otra fase de computación donde lo que se hace es que se forma el CP. Y hay una cierta, si se quiere, relación de opacidad entre estos dos dominios. O sea, si vos combinaste algo dentro del Little VP, cuando estés aplicando tus operaciones combinatorias en el CP, algunas de esas cosas que sucedieron en el VP de alguna manera no van a ser reconocibles en la fase superior, no van a ser reconocibles en la fase del CP. El CP es como que no sabe qué pasó en el VP. Es como que lo que sucede en el VP se queda en el VP. Una idea de ese tipo. O sea, hay una idea, si se quiere, de impenetrabilidad, de opacidad. Lo único que va a haber el CP de esta otra fase es lo que se denomina el margen o edge de la fase, que ahora lo vamos a definir un poco más. O sea, básicamente, terminamos de completar el VP y empezamos a completar la fase del CP. Y cuando empezamos a completar la fase del CP va a haber algunos constituyentes que estén dentro del VP que va a ser como si no estuvieran ahí. La fase del CP no va a reconocer que esos constituyentes forman parte de tu oración. Va a reconocer solamente algunos y van a ser aquellos que formen parte de esto que denominamos margen, que ahora vamos a definir un poco más. Y esto hace que ciertos constituyentes que se generan dentro del Little VP, si quieren estar accesibles para la computación del CP matriz, se muevan a posiciones por sobre el VP. O sea, de alguna manera lo que tienen que hacer estos constituyentes es escapar a su propia fase, asomarse, si se quiere, a la parte más de afuera de la fase, al margen, para ser visibles desde la fase siguiente. Bien, vemos cómo funciona esto en una derivación. ¿Okay? Esto es una derivación en términos del modelo Chomsky 2000. Hubo algunas modificaciones, sobre todo con la idea de que vamos a introducir ahora de impenetrabilidad. Pero bueno, veamos cómo funciona esto, que es un buen ejemplo, calculo.
Lo que primero hacemos es formar la fase del VP. Esto es un ciclo de computación. O sea, se aplican operaciones combinatorias en un primer ciclo que me permiten formar el little VP. O sea, primero combino el verbo con el objeto, luego combino el little v, y luego combino el sujeto. Bien, y tenemos nuestra estructura, que en este caso me quedó al revés, pero es la misma estructura. Crucialmente, lo que está en el margen de la fase, lo que se denomina el margen, es el especificador de la fase, o los especificadores de la fase, porque un núcleo de fase puede tener más de un especificador, y el núcleo de la fase. Eso es lo que se denomina el margen de la fase, el edge de la fase. O por decirlo de alguna manera complementaria, lo que no está en el margen de la fase es el complemento del núcleo de fase. O sea, si yo tengo un little v que me selecciona un VP y yo le digo que el little v es núcleo de fase, eso significa que el VP no forma parte del margen. Forma parte del margen todo lo que esté de este punto para arriba. O sea, desde el núcleo del VP para arriba, todos los especificadores, todos los adjuntos, todo lo que yo pueda combinar dentro del VP. Bien, esa es la definición de margen. Y después lo que yo hago es, cuando completo mi little VP, es empezar a combinar los elementos de la fase del CP. O sea que lo que hago una vez que tengo el VP es sumarle T, poner el sujeto, poner C, y eso me permite formar el CP. Ahora, ¿qué es lo crucial con respecto a esto? Que esto que nosotros habíamos dicho que no está en el margen de la fase, el VP grande si se quiere, no es accesible a la computación de la fase del CP. Como pueden ver acá, de alguna manera la representación se corta en el little v. Todo lo que está accesible en este marco de computación es el margen de la fase, o sea, el sujeto y el little v. En este caso yo moví el sujeto desde la posición de especificador de v, del little v, hacia la posición de especificador del TP. Y el little v se quedó ahí, pero bueno, ya sabemos que se tiene que combinar con t para formar el verbo finito. Pero lo crucial es que en este momento el VP de alguna manera queda olvidado. Y esa es la idea de fase. La idea de que vos terminás de completar una parte de tu árbol y ya está, ya la completaste. Seguís con lo que tenés que seguir operando. ¿Okay? El VP en este punto de la derivación, cuando vos estás calculando la fase del CP, ya no importa, ya fue. Ya es algo que ya formaste, ya lo terminaste de armar, y como ya lo terminaste de armar, queda aparte, y yo sigo con otra cosa que haga falta terminar. Esta idea de olvidado, esta idea de que lo que pasó dentro del VP grande ya no importa, digamos, es lo que se conoce como condición de impenetrabilidad de fase. La idea es que dentro de la computación de esta fase, yo no puedo acceder a lo que sucedió en el complemento de la fase inmediatamente inferior. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos para, por ejemplo, mover el objeto directo a la posición de especificador del CP? Bueno, ahí es donde entra un poco a jugar ciertas nociones que ya vimos con respecto a la subyacencia. Supongamos que, bueno, tenemos esta derivación y yo lo que quiero hacer es mover el objeto, como dijimos antes, a la posición de especificador del CP, porque esto sabemos que tiene un rasgo WH, que necesitamos que esté, digamos, disponible porque en algún momento va a haber un CP que va a ser WH. Lo que hacemos en este caso es mover el objeto desde su posición de complemento hacia el margen de la fase. Lo ponemos como uno de los especificadores del little VP. Como dije antes, en el marco de las fases, en el modelo de fases, podemos tener ilimitada cantidad de especificadores. Uno, si se quiere, seleccionado por el núcleo, al que le asigna rol temático, y otros que se van a mover simplemente ahí por una cuestión de, bueno, necesito escapar de mi fase. Eso es lo que va a suceder con el objeto. Se va a mover al margen de la fase y en esa posición se va a quedar y crucialmente va a ser accesible a la computación de la fase inmediatamente superior. ¿Por qué? Porque en esta parte del árbol en lo que se olvidó, en el VP, bueno, ese VP ya no nos importa, pero nosotros ya extrajimos de este constituyente VP el objeto y lo vamos a tener en el margen de la fase. Y como está en el margen de la fase,
va a ser visible para la fase siguiente CP y por tanto yo lo voy a poder operar y lo voy a poder, por ejemplo, poner en el margen del CP, en la posición de especificador del CP. Bien. Así es como se asume que funcionan las fases. Generas un margen de fase, o sea, todas las cosas que estén desde el núcleo de fase para arriba funcionan como margen y van a estar accesibles a la computación que se dé más arriba de ese punto en el árbol. Y así sucesivamente con cada núcleo de fase. Recuerden, los núcleos de fase que propone Chomsky son dos, son C y little v. Y con respecto a C y little v se va a dar este tipo de computación, si se quiere, de acuerdo con Chomsky. Esto va a suceder, por ejemplo, si tenemos una oración subordinada. Si tenemos un CP subordinado, ese CP va a tener un determinado margen al que vamos a tener que mover algunas determinadas cosas para que estén accesibles en la computación, si se quiere, del resto de la oración matriz. Así que, bueno, van a tener un par de ejercicios para hacer unas derivaciones en términos de fases y marcar qué es lo que está accesible, qué es lo que no está accesible, etcétera, etcétera. Todo lo relevante para entender qué es una fase, al menos en términos muy simples, es lo que acabo de decir. Noten que, esto ya lo dije, en el modelo de fases, entonces, no va a haber ningún escenario en el cual yo, por ejemplo, pueda mover desde la posición de complemento del verbo hacia la posición de especificador del CP. Este movimiento largo, según el modelo de fases, no va a existir. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar para que esto se dé por la posición de especificador del little vp para tener un movimiento, digamos que, para tener un constituyente que sea accesible a la computación del CP. O sea que el modelo de fases me fuerza a que yo tenga movimiento a larga distancia en términos de pasos más pequeños, tal y como hacía el modelo de subyacencia. ¿Bien? O sea que esta cosa que introdujo la subyacencia, esto de pasos cortitos para derivar relaciones de movimiento a larga distancia, se mantiene en el modelo de fases. Lo que tienen que tener en cuenta con respecto al modelo de fases es que no es una teoría sobre islas. O sea, si yo tengo un little vp y yo quiero sacar cosas de este little vp, lo único que tengo que hacer es agregarle especificadores al little vp. Supongamos que dentro de nuestro little vp yo tengo un adjunto, un objeto indirecto, un objeto directo. El orden de los constituyentes acá los puse medio al azar, pero supongo que tienen 3 constituyentes dentro de su little vp. Y ustedes quieren que esos 3 constituyentes estén disponibles en la computación de la fase superior, en la computación del CP. ¿Qué hacen para que eso suceda? Bueno, lo que tienen que hacer es simplemente sacar del little vp cada uno de estos constituyentes y ponerlos en el margen de la fase. O sea que quedarse atrapado dentro de una fase es relativamente difícil. Si vamos a intentar explicar fenómenos de islas con las fases, bueno, tenemos que decir algo más que postular simplemente que C y little vp, que CP y little vp son fases. Vamos a tener que agregarle algunos condimentos para derivar una teoría de fases, derivar una teoría de islas a partir de la teoría de fases. Crucialmente hay intentos en este sentido. El propio Chomsky, por ejemplo, cosas como, no quiero spoilear, pero cosas como la condición de sujeto, fases. Y van a tener para discutir algunos artículos que intenten derivar, por ejemplo, la CD, la condición sobre los dominios de extracción, derivarla a partir del principio de impenetrabilidad de fases. La condición de impenetrabilidad de fases. Condición de impenetrabilidad de fases. Bien. Espero que esto no haya resultado muy, digamos, confuso. De todas maneras, vamos a discutir derivaciones en términos de fases en la clase sincrónica de este jueves. Lo último que vamos a estar discutiendo en la clase de hoy es una condición que se conoce como minimidad relativizada, que básicamente podemos oponerla a la condición de subyacencia, porque lo que hace la condición de subyacencia es establecer, si se quiere, nodos límites en nuestra estructura sintáctica, y esos nodos límites van a ser rígidos. O sea que lo que decía subyacencia básicamente es que el DP es un nodo límite. Vos no podés cruzar tan libremente un DP. Y el TP es un nodo límite. Vos no podés cruzar tan libremente un TP. Y son nodos límites porque son nodos límites. O sea, el TP es un nodo límite y el DP es un nodo límite. Son nodos límites rígidos. O sea que no es que
va a poder cambiar la posición de ese nodo límite. No es que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el VP podría ser un nodo límite. El nodo límite va a ser el TP finito y el DP. Y lo que hace Ritzy en el 90 es decir, bueno, voy a proponer que hay ciertos elementos que funcionan, si se quiere, con una especie de nodo límite, con una especie de elemento que restringe el movimiento, pero esos elementos van a depender sobre todo de el tipo de elemento que se mueva y el tipo de movimiento que yo esté aplicando. O sea que, dependiendo de qué mueva y cómo lo mueva, algunos constituyentes me van a generar efectos de isla y dependiendo de qué mueva o cómo lo mueva, otros elementos, el mismo constituyente puede no funcionar como isla. Bien. Y esta condición es lo que se conoce como minimidad relativizada. La idea es que los márgenes están relativizados, van a depender de factores adicionales. La idea básica, o sea, el año en que se formuló el principio de minimidad relativizada es en el 90, o sea, saliendo de la era GB, y como no debería ser sorprendente a esta altura, se basa en la noción de government también. El principio de minimidad relativizada también sobrevive a, si se quiere, el borrón y cuenta nueva minimalista. Sobrevive en el sentido de que se pretende conservar al menos el insight teórico de la condición de minimidad relativizada, a pesar de que no se conserva la noción de government, que permite definirlo en el año 90. Nosotros acá vamos a ver una definición informal, que es la que tienen en 33. Y esa definición informal, bueno, es justamente informal, no utiliza la noción de government, no utiliza estructuras, no utiliza nociones sintácticas precisas, pero la idea es que ustedes se queden con la idea de lo que transmite minimidad relativizada. Porque, como verán más adelante, como verán también en uno de los ejercicios que les puse en la guía, minimidad relativizada puede capturarse, esta intuición que introduce minimidad relativizada puede capturarse a partir de otros principios teóricos más específicos, si se quiere. O por decirlo mal y pronto, agree de alguna manera incluye minimidad relativizada. Pero bueno, veamos la definición que tenemos ahora en 33. Una relación estructural no se puede mantener entre X e Y si Z es un potencial, puede entrar en la misma relación que X o Y Z está entre X e Y. ¿Qué quiere decir esto? Que supongan que tienen una configuración sintáctica como esta, donde tenemos básicamente un arbolito como este, donde X manda hacia Z y Z manda hacia Y. Supongamos que en este árbol yo quiero establecer una relación sintáctica de cierto tipo entre X e Y. Yo voy a poder hacer eso, dice minimidad relativizada, siempre y cuando el mismo tipo de relación que establecen X e Y no lo puedo establecer yo con Z. O sea que si X y Y establecen un tipo de relación, llamémosle relación alfa, yo no puedo establecer ese tipo de relación alfa, yo no debería poder establecerlo entre X y Z o Z e Y. ¿Está bien? La idea es, si necesitas establecer un cierto tipo de relación sintáctica, establecerlo lo más corto posible. Y si tenés elementos en el medio que te permiten generar esa relación lo más corta posible, bueno, entonces las relaciones a más distancia estructural van a estar, digamos, prohibidas. Lo expliqué horriblemente, pero es algo que ya dijimos con respecto, como dije recién, a la operación agree. La intuición de que si necesito establecer una relación sintáctica de algún tipo, la voy a establecer con el elemento que esté más cerca y no con el elemento que esté más lejos. Si yo tengo un elemento con el que quiero establecer una relación sintáctica y ese elemento está re lejos, y tengo otro elemento que está en el medio, está mucho más cerca, la voy a establecer con el elemento que esté más cerca. No me voy a gastar en llegar hasta el otro. ¿Por qué? Por una cuestión simplemente de economía, si se quiere, o porque minimidad relativizada. Acá es donde nace esa intuición, esa observación de que las relaciones sintácticas son como lo más acotado posible dependiendo de cuál sea la operación, cuál sea la relación que yo quiera establecer. Bien. Y esto me permite explicar islas, sobre todo islas débiles, va a decir Ritzy. Una de las cosas que hace Ritzy, y ya en este sentido de esta onda Ross de distinguir tipos de islas, Ritzy al principio del libro lo que dice es: bueno, acá voy a establecer una teoría de minimidad, una teoría de localidad, pero esa teoría no tiene mucho que decir con respecto. Eso no va a ser una teoría general de las islas.
Voy a hablar de este tipo de islas débiles, y el resto, bueno, supongo que subyacencia o supongo que alguna otra condición, tal vez CD las pueden explicar. Yo me voy a centrar en estas y voy a dar cuenta de estas. Y Richie va a hablar de islas débiles. La relación clave que que toma Ritchie como primitivo, si se quiere, es la relación que se da entre un elemento desplazado, llamémosle en este caso X, y su huella, la trace de X. Bien. Acá en la diapositiva no lo puse explícitamente, pero como ya lo mencioné antes, la relación que tiene que haber entre un elemento desplazado y su huella es una relación de government, una relación de reacción, que ya definimos antes, básicamente tiene que haber mando C. Y crucialmente, lo que no voy a poder hacer es establecer una relación de government o una relación entre el constituyente y su huella si hay un elemento en el medio que sea muy parecido al elemento desplazado. ¿Está bien? Este elemento que yo tengo en el medio me va a hacer que la relación entre un constituyente y su huella se vea disrumpida. Me va a interrumpir la relación entre un constituyente y su huella. O por decirlo en otros términos más de la época, esto va a funcionar como una especie de barrera para la reacción de X a su huella. Bien, esa es la intuición teórica, el insight teórico. Como dije, esto se da en casos de isla de interrogativo. Por ejemplo, acá tienen una isla de interrogativo que creo que la discutimos en la clase pasada. How do you wonder who could solve this problem? Donde no podemos extraer el circunstancial de causa de esto que es una cláusula interrogativa. Bien. Eso lo discutimos en la clase pasada. Y Ritchie te dice cómo funciona esto con minimidad relativizada. Lo que te dice es, bueno, lo que tenés en este caso es un elemento interrogativo, how, que vamos a decir tiene un rasgo WH. Este elemento interrogativo necesita relacionarse con una huella T. El problema es que esta relación basada en un rasgo WH, esta relación de un elemento interrogativo con su huella interrogativa, se tiene que dar por sobre otro elemento interrogativo que está en el medio, que en este caso es who. ¿Okay? Entonces who te corta la relación entre este elemento interrogativo y su huella. ¿Por qué? Porque este elemento también es interrogativo. O sea, la idea es, estos dos elementos se parecen tanto que esta relación es más local que esta relación y por tanto bloquea esta otra relación. Bien. Esto ahora lo estoy explicando muy informalmente, pero esto todo tiene que estar formulado en términos de rasgos como para poder capturarlo en el sistema de Agree. O sea, en el sistema de Agree no vamos a estar discutiendo sobre huellas y sobre el antecedente y su huella, sino que lo que vamos a estar discutiendo es sobre proofs y goals. Este mismo patrón lo podríamos capturar con respecto a un complementante interrogativo, que se encuentra con un pronombre interrogativo en el medio, pero en realidad lo que queremos atraer es el pronombre interrogativo que está más al final en el árbol. Este de acá sería who, este de acá sería how. Lo que vamos a tener en el sistema de Agree es que esta relación va a ser posible y esta otra relación va a ser imposible porque tenemos este interventor en el medio. ¿Está bien? Solamente para que vean que minimidad relativizada de alguna manera está subsumido, está resumido, incluido en el sistema de Agree. El mismo tipo de explicación podemos establecer para otros casos, como por ejemplo, how do you wonder whether to fix the car? En este caso no es que tengamos un especificador de nuestro complementante, o sea, lo que tenemos en un caso es un CP donde tenemos un complementante interrogativo y ese CP tiene un especificador que es who. Este es este caso. El otro caso es en el que tenemos simplemente un complementante interrogativo y ese complementante interrogativo es whether. Pero también tiene un rasgo WH. Y luego tenemos el TP, ¿no? Que es este ejemplo que tenemos acá. En este caso también vamos a poder ofrecer la misma explicación. Lo que tenemos acá es un elemento interrogativo que necesita relacionarse con su huella en un cierto modo para que esta huella se interprete como una huella de elemento interrogativo. Vamos a discutir un poco más cómo se interpretan las huellas en la próxima clase. Y el punto es que esta relación a cierta distancia estructural se ve interrumpida por la presencia de este elemento interventor que es también un elemento interrogativo. Bien. Esa es básicamente la intuición que se explota en minimidad relativizada y pueden encontrar muchas distintas implementaciones sobre cómo poner en términos
explícitos en la teoría esta intuición de minimidad relativizada. Nosotros ya conocemos una, que es a través del modelo de Agree, hay otras. ¿Podemos dar cuenta a partir de este análisis de la selectividad de las islas interrogativas? Porque una de las cosas que dijimos en la clase pasada es que las islas interrogativas son islas para ciertas cosas, pero a veces nos permiten sacar otras cosas. ¿Podemos capturar eso? Y la idea es que, bueno, no es que lo capturamos directamente. O sea, cuando tenemos una isla de interrogativo, básicamente lo que vamos a tener es siempre un elemento WH, lo voy a poner en la próxima diapositiva que estaba más en blanco. Cuando tenemos una isla interrogativa, lo que nosotros tenemos es un CP con un elemento interrogativo WH. Luego vamos a tener otro CP, acá tenemos toda la estructura tenemos un verbo, por ejemplo, que selecciona un complementante interrogativo. Y en este complementante interrogativo lo que vamos a tener es, por ejemplo, en su posición de especificador, un elemento interrogativo como who en el ejemplo que vimos antes. O sea que, y si acá tenemos adentro una huella y yo quiero relacionar este elemento interrogativo con su huella, siempre voy a tener este elemento en el medio cortándome la relación. O sea que básicamente lo que predice Ritz es que siempre tiene que haber intervención y que las islas de interrogativo siempre van a ser de alguna manera islas. Lo que tiene que hacer Ritzy es decirnos qué tienen de especial ciertos constituyentes para que yo los pueda extraer de este dominio. ¿Está bien? ¿Qué tienen de especial esos constituyentes que pueden ser extraídos desde la isla débil? Ese es el tipo de teoría que necesita postular Ritzy y es exactamente lo que hace. Ritzy observa dos cosas que necesitamos asumir para que su explicación tenga algo de sentido. La primera es que la selectividad no es que se dé con respecto a adjuntos, por ejemplo, sino que se da con respecto a cualquier no argumento. Lo dije mal. No es que la selectividad sea con respecto a... Nosotros en la clase pasada dijimos que la oposición de las islas débiles podía capturarse en términos de argumentos versus adjuntos. La idea es, los adjuntos no se pueden extraer de la isla débil, los argumentos sí se pueden extraer de la isla débil. Lo que dice Ritzy es que esto es falso, que no es argumentos versus adjuntos, sino que la oposición clave es argumentos, perdonen la letra, versus cualquier cosa que no sea argumento, o sea, no argumentos. No es que para ser sensible a la isla tenés que ser un adjunto, sino que lo que te permite escapar de la isla es ser un argumento. Lo que te hace especial y lo que te hace insensible a la isla es ser un argumento. Bien, esa es básicamente la idea que propone Ritzy. Uno de los casos que nos permiten ver esto es casos donde podemos tomar parte de un argumento, o sea, una subparte de un argumento, y moverlo. Vean el ejemplo de 39. Esto es un ejemplo del francés, obviamente. Combien de problèmes c'est tu... No hablo francés, así que voy a dejar de pretender que lo hago. Entonces, básicamente, ¿cuántos de problemas está acá? Sabés resolver y huella. Donde el objeto de resolver se está moviendo a la posición de especificador del complementante. ¿Cuántos de problemas sabes resolver? Yo puedo mover todo este DP con bien de problème. Basta de francés, no hablo francés. Y lo puedo, en vez de mover todo, lo que yo puedo hacer es tomar todo este DP y subextraer un constituyente que básicamente con bien. Y esto también es una oración aceptable en francés. En francés se puede preguntar ¿cuánto sabes resolver de problemas? ¿Bien? Y esto parece ser una opción que está en distribución libre. Uno lo puede hacer, punto. Y ambas oraciones significan exactamente lo mismo. Así que, bien, el punto crucial es que con bien de problème, acá, esto es un argumento del verbo resolver. O sea, resolver le asigna rol temático a con bien de problème, es el tema del verbo resolver. Pero con bien solo no recibe un rol temático de resolver. Lo que recibe el rol temático de resolver es todo el constituyente, no una subparte del constituyente. Bien. Acá tenemos la distinción clave entre un argumento versus un no argumento, que tampoco es un adjunto.
¿Está bien? Eso no es un adjunto. Combian de ninguna manera es un adjunto en esta estructura. Es necesario, es el especificado, de hecho debe ser el núcleo del DP Combien de Problem. Lo que podemos hacer es simplemente moverlo de alguna manera. No es el núcleo, es el especificador de un DP. El punto es el siguiente, que estos dos constituyentes generan efectos de isla débil distintos. O sea, por un lado, si yo tengo una oración interrogativa, como complemento del verbo saber, es una oración interrogativa porque tengo acá un elemento interrogativo, como básicamente, yo puedo extraer todo el argumento marginalmente, ¿no? Esto está bien, pero de todas maneras suena un poco raro, eso significa el signo de pregunta. Yo puedo extraer combien de problème de la isla de interrogativo. Bien. Lo que no puedo hacer de ninguna manera es de mi isla de interrogativo extraer solamente una subparte de ese DP. No puedo extraer solamente combien. Lo que marca que la sensibilidad, la selectividad de la isla débil no es con respecto a adjuntos. No es que la isla débil filtre adjuntos. Lo que hace la isla débil es decir, usted es argumento, pase. Usted es argumento, pase. Usted es argumento, pase. Usted no es argumento, entonces se queda acá adentro. Bien. Entonces, lo que te hace especial para escapar de la isla 1 es ser argumento, es recibir rol temático. Lo segundo que observa Rizzi es que la extracción desde islas débiles mejora muchísimo cuando el elemento extraído, que es un argumento, ya dijimos, está delinked. Y la idea de delinked es un poco difícil de explicar, pero no tanto. Algún constituyente está delinked, un constituyente interrogativo está delinked cuando, lo que tienen acá, el rango de su denotación está preestablecido por el contexto discursivo. De alguna manera, nosotros restringimos las opciones a las que denota ese elemento interrogativo. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué libro leíste? Creo que esos ejemplos los puse. ¿Qué película viste? Sí, los puse. ¿Qué película viste? Esa película puede ser cualquiera de las películas que hayan sido filmadas en la historia de la humanidad. En principio, sin un contexto previo. Por ejemplo, el contexto claramente me puede restringir a un conjunto determinado de películas, pero en principio puede ser cualquier película, ¿no? Fuera de contexto. Comparen eso con algo como ¿cuál película viste? Si vos decís ¿cuál película viste? ¿Cuál, ese determinante interrogativo, lo vas a utilizar en un contexto en el cual vos tenés una lista de películas, o tenés, estás frente a un estante de películas, y querés preguntar cuál de esas que están ahí, y no de todas las películas que existen en el mundo, sino simplemente de las que son relevantes en este contexto particular ahora, ¿cuál de todas esas viste? Esa propiedad que exhibe cuál versus qué, esa propiedad de restringir a las cosas que son salientes en el contexto, a un conjunto que está disponible si se quiere y es saliente para mí, eso es la propiedad de ser delinked, de estar linkeado con el discurso. Bien. Si quieren ver más, son cosas que discute David Pesetsky, sus artículos de los 80. Crucialmente, esta propiedad de ser delinked la podemos aplicar a este tipo de pronombres, a este tipo de elementos interrogativos como qué película. O sea, en un contexto, también podemos usar qué película en sentido de linked. No es que esta sea una distinción morfológica, simplemente que este cual nos permite obtener una interpretación delinked más fácil que más fácil que qué, ¿ok? Básicamente, delinked te lo da el contexto. Si vos en un contexto estás hablando de una lista definida de elementos, entonces esto está delinked. Hay, sin embargo, ciertos constituyentes que no pueden estar nunca delinked, que son básicamente como expresiones como ¿qué diablos? ¿Qué mierda? ¿What the fuck? Cosas así, que Pesetsky denomina... dice que son agresivamente no delinked, con el vocabulario florido que siempre usa David Pesetsky. Crucialmente, estos elementos van a ser sensibles a islas. Supongan un contexto en el cual ustedes están con algún compañero, están preparando alguno de los trabajos para este seminario y están viendo una lista de construcciones que están viendo cómo analizar. Y ya tienen definida la lista de construcciones, tienen 5 construcciones que tienen que analizar. Y en ese contexto
uno de ustedes dice, a ver, ¿cuál construcción no sabes cómo se analiza? Va bien. Siempre y cuando eso esté delinked. Claro. Cuando estés refiriéndote a un conjunto definido de opciones, ¿cuál de esas constituye una construcción tal que no sabes cómo se analiza? En ese contexto, la oración de 42a suena re bien. Sin embargo, no hay contexto en el cual este tipo de oración vaya a sonar bien. ¿Qué carajo no sabes cómo se analiza? Básicamente porque no podés restringir a un, digamos, conjunto determinado de constituyentes, un conjunto determinado, perdón, de entidades. No podés restringir qué carajo un conjunto definido de entidades. ¿Qué carajo es siempre, qué sé yo, lo máximo? Siempre tiene una referencia muy vaga y muy amplia. Puede ser cualquier cosa. Y como puede ser cualquier cosa, este tipo de elementos como qué carajo nunca va a poder estar delinked. Y el hecho de que esto no esté delinked te genera una violación de isla débil, dice Ritzy. No podés decir este tipo de cosas. Sin embargo, noten que sí pueden preguntar qué carajo con respecto a algo que no esté dentro de una isla débil. Pueden preguntar cosas como ¿qué carajo leíste? Perfecto. Pero por alguna razón no podés extraer elementos no delinked de una isla, dice Ritzy. Ahora tenemos dos observaciones. La primera observación es que no pueden extraer constituyentes que no sean argumentos. O sea, necesitas para extraer un constituyente de una isla interrogativa, necesitas que sea argumento. Y el otro punto es que necesitas que esté delinked. Entonces lo que dice Ritzy es lo siguiente. Vos necesitas establecer una relación entre tu constituyente que se movió y su huella. Y esa relación va a ser una relación de, bueno, como ya dijimos, va a ser una relación de government. ¿Ok? Va a ser una relación de tipo sintáctico que se da en el árbol. Y esta relación de government, crucialmente, puede ser interrumpida por, vamos a llamarle IP, algún constituyente que intervenga. Y esto puede ser interrumpido por minimidad relativizada, dice Ritzy. Pero ¿qué tal si cierto tipo de constituyente que tiene cierto tipo de propiedades puede relacionarse con su huella a partir de un mecanismo distinto? Ciertos constituyentes que reciben un rol temático y ciertos constituyentes que tienen algún tipo de valor discursivo que están delinked pueden recibir algún tipo de marcación que acá vamos a llamar iota simplemente. Ritzy lo denomina índice referencial. Y este índice referencial me va a permitir conectar el constituyente que moví con su huella sin necesidad de que la relación de government se mantenga. O sea, yo puedo tener un interventor acá en el medio que me diga, no, acá no vas a tener government entre XP y su huella. El interventor me arruina la relación de government y sin embargo yo tengo esta otra relación dada por un índice referencial que me permite sostener, digamos, la relación anafórica entre constituyente desplazado y su huella. ¿Ok? Acá no hay nada demasiado sesudo, esto no es una nueva teoría, es simplemente una manera es una manera técnica de decir que los constituyentes que sí tienen ciertas propiedades, los constituyentes que reciben rol temático, que son argumentos y que son delinked, son de alguna manera insensibles a la intervención que corta las relaciones de government. Así que lo que hace Ritzy es decir, bueno, voy a decir que estos constituyentes reciben un índice referencial bajo ciertas condiciones. Y nosotros informalmente podemos postular la regla de 43 entonces. Asigne un índice referencial iota a un constituyente XP y a su huella si XP recibe el rol temático y XP es delinked. O sea, este contexto me va a permitir agregarle al constituyente una huella, un índice referencial, perdón, y este índice referencial me va a servir como un mecanismo para reconocer cuál es la huella de un constituyente sin necesidad de apelar a government. Por tanto, aunque la relación de government se vea cortada por un interventor, yo voy a poder interpretar esa huella como siendo, digamos, la huella de un determinado constituyente. Y eso es exactamente lo que va a pasar en ciertos casos, como por ejemplo lo que tenemos en 44. ¿Cómo no sabes qué autoarreglar? No me acuerdo. Bien. ¿Cómo no sabes qué autoarreglar? Tenemos una subordinada acá. Es interrogativa.
Tenemos en la posición de especificador de este complementante interrogativo una frase interrogativa que auto. Yo lo que quiero hacer es conectar este elemento, que es un adjunto como, con su huella. En este caso, la única manera de conectar este elemento con su huella es a través de government. Crucialmente, la relación de government se ve cortada porque tenemos un interventor en el medio. Por tanto, yo no voy a poder conectar como con su huella. Esta relación no va a poder darse. Sin embargo, si el argumento es delinked, sí voy a poder hacer eso. Y si es un argumento, claro. En esta oración tengo básicamente la misma oración subordinada interrogativa. Pero en este caso lo que tengo en la posición de especificador de la interrogativa es el constituyente como, que también es interrogativo. Entonces yo voy a necesitar establecer una relación entre estos dos elementos. Esa relación va a ser de government. Pero como tengo un interventor en el medio, la relación de government se va a ver cortada. Ya no hay relación sintáctica, si se quiere, entre keyAuto y su huella. Sin embargo, como keyAuto es un argumento y es delinked, yo le voy a asignar a él y a su huella un índice referencial iota. Y este índice referencial lo que me va a permitir es conectar al constituyente desplazado con su huella sin necesidad de utilizar government. Y así es como Ritchie explica que ciertos constituyentes puedan ser extraídos desde islas débiles. Bien. Si esta teoría no les gustó, está bien, porque la vamos a seguir discutiendo y criticando más adelante. Pero es importante que conozcan básicamente cómo resuelve Ritchie el tema de las islas débiles y su selectividad. Bien, eso es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Vamos al resumen de la clase. Simplemente lo voy a leer. En esta clase vimos la noción de subyacencia y discutimos cómo explica o no diversos fenómenos de isla. Vimos que la noción de subyacencia nos permite dar cuenta de algunas islas, pero falla bastante fuertemente con otras. O al menos no tiene nada que decir con respecto a otras. También presentamos la condición sobre los dominios de extracción. Vimos cómo funciona, vimos en qué se basa. Introdujimos la idea de que la vamos a seguir discutiendo porque las predicciones que hace son bastante adecuadas, al menos para lenguas como el español o el inglés. Luego introdujimos la noción de fase y vimos cómo funcionan las derivaciones fase a fase. Eso es algo necesario porque vamos a ver algunas teorías que intentan explicar islas a partir de la noción de fase. Y por último introdujimos la noción de minimidad relativizada, que como dijimos es una intuición teórica que está bastante bien y que de hecho está tan bien que otros marcos teóricos intentan capturar. Hay gente que de alguna manera implementa minimidad relativizada en su sistema sin necesidad de postular las definiciones de Ritchie. Simplemente introducen en su sistema minimidad relativizada de alguna otra manera, como vimos que sucede con el sistema de Agree. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos el jueves.